Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos amigos. Mi nombre es Héctor. Bienvenido a Unión Latina Brindando Educación. Nos encontramos en una edición más de Unión Latina. Estamos con dos grandes especialistas y amigos aquí en Unión Latina. Flauber Castro, especialista en comportamiento humano y neurocoach. Bienvenido. Luis Blanco, especialista en estrategia financiera. Bueno, bienvenido, Luis. Muchas gracias. Hoy estaremos hablando sobre un tema bien polémico, sobre las pirámides financieras. Luis, ¿qué son las pirámides financieras? Bueno, sobre tu punto de vista técnico. Bueno, pues Héctor, Flauber, queridos amigos, las pirámides financieras y muchas de ellas también conocidas como pirámides Ponzi, son prácticamente un modelo comercial insostenible, ¿no? Que básicamente depende solamente del reclutamiento de más personas para poder sostenerse, y llega un momento donde prácticamente este modelo se torna insostenible. Entonces hoy en día mucha gente, o ya sea a través de un producto ficticio, otra vez mismo pirámides donde no existe un producto palpable, muchas personas acaban cayendo en este tipo de estafas. Que no tiene una garantía, ¿no? Sí, que básicamente sería que una empresa que entre aspas ofrece una determinada inversión cuando no es respaldada por ningún tipo de inversión en la realidad, ¿no? Flauber, ¿cómo el sistema piramidal afecta a la sociedad desde tu punto de vista psicológico? Pues ese tipo de negocios lamentablemente afecta mucho a la sociedad de verdad. Vamos a imaginar, yo he visto casos, por ejemplo, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en Perú, donde hubo parejas que recién empiezan a formar su familia, acaban entrando a ese tipo de negocio, y después, pues como prácticamente no era tanto lo que ellos habían prometido, pues prácticamente pues les trae decepción, y como consecuencia sus problemas, separación, y algunos de ellos entran con préstamos, y pues realmente trajo mucho sufrimiento, mucho dolor, inclusive creo que trajo asesinatos, ese tipo de negocio. Entonces es lamentable esto. Creo que la mayoría de ellos han entrado por emoción, no han entrado usando la razón, ni siquiera han dado un estudio de mercados, de dónde procede la empresa, si realmente tiene productos verdaderamente así como ellos lo dicen, nada. Entonces creo que se tiene que estudiar en esa parte antes de ingresar y no entrar por la emoción, ¿entiendes? Es el error del ser humano. Entonces, saber analizar, ¿no? Claro, eso. Luis, ¿cómo se inició las pirámides desde tu punto de vista técnico? Bueno, pues Héctor, Flauber, queridos amigos, las pirámides en realidad, bueno, la historia mismo nos dice, ¿no? Y específicamente las pirámides Ponzi comienzan justamente con Carlos Ponzi, el italiano que vivió allá en los Estados Unidos, donde en ese tiempo él prometió una rentabilidad de aproximadamente 50% en 45 días. Estamos hablando de aproximadamente 33% por mes, entonces es una rentabilidad muy alta. Él prometía esos rendimientos informando que él haría transacciones de sellos internacionales para poder ganar dinero. Entonces en realidad esas transacciones no existían. La rentabilidad solamente se pagaba con el dinero de las personas nuevas que entraban al negocio, solamente con el objetivo de poder tener una rentabilidad alta. Y como todos ya sabemos, ¿no? La mayoría de las pirámides acaban no durando mucho, a lo mucho durarán 1 o 2 años, después ya acaban. Entonces prácticamente el final yo creo que todo el mundo ya lo conocemos, ¿no? No sé si tú tienes algo para agregar, Flauber. Pues eso es lamentablemente, fue con ese señorcito que comenzó todo, ¿no? De verdad, llegó a los Estados Unidos, y posteriormente cuando el gobierno empezó a revisar sus movimientos de dinero, y él no supo cómo declarar, dar información de esas procedencias de dinero, de ese negocio, y pues él se sintió en la última hora perseguido, y posteriormente pues viajó para Río de Janeiro,
y donde dicen que aparentemente él murió prácticamente en la pobreza en Río de Janeiro, pero al mismo tiempo creo que murió en Río de Janeiro, él dejó una escuela, creo que, ¿no es cierto? A cada año, cada 5 negocios empieza en Brasil, o cada año aparece por lo menos 10 de ese tipo de negocios en Brasil. Entonces prácticamente creo que dejó una escuela. Él murió, pero dejó la escuela. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado, principalmente las personas que están viviendo en Brasil. Y creo que no solo Brasil, Latinoamérica entera, en el mundo entero prácticamente han copiado este tipo de negocios, porque prácticamente es un dinero fácil. Mayormente usan la parte psicológica para atraer a las personas. Claro. Y solamente agregando lo que tú dices, Flauber, bueno, pues yo creo que como Carlos Ponzi murió acá en Brasil, entonces es como si acá de Brasil hubiera dejado una escuela de estafas piramidales, porque acá en Brasil existen muchas estafas piramidales que van naciendo incluso año tras año, ¿no? Y se van expandiendo por muchos países de nuestra región, como por ejemplo Argentina, Perú, Bolivia, son algunos ejemplos, ¿no? Entonces prácticamente hay que tomar muy en cuenta eso, ¿no? Es muy importante todo ese tema, aprender todo eso. Entonces, amigos, tomar cuidado sobre la rentabilidad alta, ¿no? Que la semilla está viva. Flauber, ¿qué ocasiona ese tipo de negocios en la sociedad? Ese tipo de negocios, pues generalmente, vuelvo a repetir, trae mucho sufrimiento y dolor para las familias. Y hablando financieramente, pues prácticamente la mayoría de las personas que ingresan ahí son aquellas personas que no tienen mucho conocimiento sobre el mundo financiero, que solo están obsesionados por conseguir dinero, vendiendo su casa, vendiendo terreno, prestándose dinero del amigo, prestándose dinero del banco, etcétera, etcétera. Así va, la mayoría de las personas que entran a este tipo de negocio, en el momento algunos no tienen dinero y pues acaban prestando, vendiendo algunas cosas que ellos tenían, y eso con el tiempo pues trae mucho sufrimiento, porque el banco empieza a perseguirte, te empieza a cobrar, acaba tomando una decisión por emoción, pero a largo plazo le trae un sufrimiento, un dolor, tristeza terrible prácticamente a la sociedad. Y eso creo que tiene que ser bien estudiado, analizado antes de ingresar a ese tipo de negocios, porque no hay un negocio, creo que, de la noche a la mañana que te ofrezca tantas ganancias. Claro, no hay un negocio seguro y no hay un negocio que te ofrezca una rentabilidad al 100% en el mundo. No hay ni uno, de verdad. Y eso tienen que tener cuidado ellos. Entonces, sabemos que no hay ese tipo de negocios que ofrecen ese tipo de rentabilidad, ¿no? Luis, ¿cómo saber si una empresa es un negocio piramidal? Bueno, pues Héctor, Flauber, amigos, ¿cómo saber si una empresa es piramidal? Yo creo que tenemos que tomar 2 puntos bien en claro, ¿no? Que sería primero, yo creo que el producto. Productos fantasma. La mayoría de las estafas piramidales o no tienen un producto o tienen un producto ficticio. Entonces prácticamente estamos hablando de empresas que te ofrecen determinada rentabilidad a través de ya sea tal vez de determinado producto o en realidad un producto que no existe. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Y otra parte también sería la rentabilidad alta. Si vemos, por ejemplo, como mismo Flauber decía, hoy en día en el mercado financiero mundial no existe una rentabilidad alta garantizada. Entonces ahí está el error. Existe sí el mercado de renta variable, donde existen rentabilidades altas, pero existe el riesgo de mercado también. Entonces hay que ver, digamos, cuando alguna persona te diga, no, esta rentabilidad es fija y es una rentabilidad alta, ahí es donde una persona tiene que desconfiar. Sí, con certeza. Luis, Flauber, ¿qué consejos les daríamos a nuestros amigos de Unión Latina? Luis, desde tu punto de vista técnico, y Flauber desde tu punto de vista psicológico. Bueno, pues Héctor, Flauber, queridos amigos, el consejo que yo les puedo dar es decir, mira, no existe dinero fácil hoy en día. Eso es prácticamente todo el mundo, yo creo que tiene que llegar y todo el mundo tenemos que tener conciencia de eso, ¿no? Que el dinero fácil no existe.
Existen muchas empresas que tienen muy buenos retornos a través de mucho trabajo, dedicación, esfuerzo. Y dentro del mercado financiero, en las inversiones, en cualquier país del mundo no existe una rentabilidad que sea garantizada, una rentabilidad alta. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de estafas, porque la mayoría de la gente que queda afectada muchas veces es nuestra gente humilde muchas veces. Entonces a veces una señora los únicos $1000 que tenía puso en esas estafas. Entonces yo creo que, queridos amigos, hay que ser muy cauteloso, y cualquier oferta donde que haya, digamos, de una determinada empresa que te ofrezca mucha rentabilidad, yo creo que ya tienes que desconfiar y poder averiguar muy bien primero antes de poder ingresar. Así como iba diciendo, la mayoría de la gente entra por emoción y no entra por la razón. Es también al mismo tiempo por falta de conocimiento en esa área. Entonces la mayoría de las personas andan persiguiendo también ganancia, y a las finales no saben para qué quieren ese dinero. O si no piensan egoístamente que el dinero lo van a usar para él. Señores y señores, les digo de verdad, que el dinero que ustedes ganen prácticamente se va a quedar en este mundo cuando mañana te mueras, cuando mañana se muera. Si pretendes acumular solo riqueza para ti, probablemente el universo no va a conspirar a tu favor. Y eso pues empieza a formarte espiritualmente, porque si no te formas espiritualmente, como consecuencia de eso prácticamente, tu salud financiera no va a comenzar a mejorar. Y si mañana más tarde comienzas a tener una ganancia de la noche a la mañana, $500,000, 2 millones, 3 millones, llegas a tener todo ese dinero, ¿qué va a pasar? Probablemente ese dinero te va a hacer mucho daño, y no solo a ti, te va a hacer daño a tu familia entera, a tus amigos, etcétera, etcétera, prácticamente. Ahora, si estás formado espiritualmente, prácticamente, pues ese dinero tú lo vas a saber administrar con mucha sabiduría y con mucha inteligencia, de verdad. Y otro consejo más, la mayoría de ese tipo de negocios pues prácticamente aparecen como pirámides financieras Ponzi. Ustedes tienen que saber muy bien qué es realmente esas pirámides Ponzi y dónde se iniciaron y cuándo terminó. Prácticamente no terminó, continúa el legado de ese tipo de negocios. Pero tú tienes que saber identificar, porque muchas de esas empresas fantasmas usan el nombre de marketing multinivel, pues haciendo